todas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de filosofía general con unos conceptos que tienen que ver con el ser y con otras situaciones. Y vamos a tratar de ir aparejándolo con algunas situaciones del contexto o coyunturales. Eso significa algunas situaciones que estamos viviendo en este momento. Así que les voy a rogar que aunque estén en sus casitas, tratemos de prestar atención, que hagan anotaciones, es decir, que tomen apuntes, que pueden escribir ahí mismo si tienen algunas dudas, si tienen algunos comentarios, también escríbanlos por favor en su cuaderno, y voy a habilitar un espacio en el aula virtual para que ustedes puedan dar a conocer al resto de compañeros y a mi persona cuáles son esas inquietudes. Así que veo yo alguna ventaja por el hecho de que ustedes este vídeo lo pueden adelantar, retroceder, pueden ir como más lento, que a veces cuando estamos en la clase no es de esa manera. Así que empezamos. Y entonces, en esta primera diapositiva vamos a desarrollar a partir de ahorita este concepto de qué es el ser. Y en filosofía, fíjense que uno de los problemas más grandes, digamos, que tiene este campo es precisamente definir qué significa esto. Y hay diferentes teorías o diferentes escuelas de pensamiento que lo van a entender de muy diversas maneras. El ser es la naturaleza, la materia es la realidad objetiva. Con esto nos referimos a todo aquello que usted puede percibir a través de los sentidos, eso es lo objetivo. A diferencia de la conciencia, que es el pensar, son las sensaciones, pero que también forman parte del individuo. Todo eso en su conjunto es un individuo, pero el ser es una parte que estudia también la filosofía. Entonces, el problema de la relación entre el pensar y el ser, que son dualismos, ¿verdad? Y el otro dualismo, el espíritu y la naturaleza, ese es el problema que ocupa a la filosofía. Para algunas culturas se entiende que no pueden estar desvinculadas y para otras se entiende lo contrario. Entonces, los filósofos básicamente se dividen en dos grandes campos según la respuesta que tienen a lo que veíamos anteriormente, estos dualismos. Están entonces los que afirman el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza, que serían los que llamaríamos filósofos idealistas. En oposición al idealismo tenemos entonces los materialistas, como Aristóteles, y que vemos que entonces es un pensamiento que viene desde hace siglos y que lo vamos a desarrollar más adelante. Uno de los grandes representantes, al menos en nuestra cultura occidental, porque también hemos dicho en algunas clases que el pensamiento no solamente viene de Europa o de la Europa cristiana, sino también de África, viene de la India y viene de cualquier parte del mundo. Bueno, entonces uno de sus representantes es Platón, cuyo verdadero nombre era Aristócles, pero le llamaban Platón por el ancho de sus hombros o de su frente, y nació en Atenas, probablemente en el 427 a.C. Era aristocrático, eso significa que tenía una muy buena posición social, una muy buena situación económica. El término idealismo es bastante común para referirse a las ideas platónicas o neoplatónicas. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría de los universales, los filósofos de inspiración platónica son en rigor realistas. Por tanto, las ideas poseen una existencia real. Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad eterna, inmutable. Inmutable significa que no cambia,
y en ese sentido, la idea es el espectáculo ideal de una cosa. Así, Platón concebía con frecuencia que las ideas son modelos de las cosas, o también las cosas mismas en su estado de perfección. Más tarde, Aristóteles, que fue su discípulo, negará que las ideas pudieran tener una existencia independientemente de la realidad sensible. La alegoría de la caverna, también conocida por el nombre de mito de la caverna, aunque en realidad es una alegoría de intenciones pedagógico-filosóficas, no es un mito, y es como cuando en la Biblia hay relatos en donde nos quieren dar una enseñanza y de esa manera es que debemos tomarlo. En la Biblia pues se le llaman parábolas, aquí es una alegoría, y no aparece como tal reflejado en los escritos de Platón ni en ninguna otra obra antigua, ni siquiera entre los mitógrafos. Se considera la más célebre alegoría de la historia de la filosofía, junto con la del carro alado, que les insto a que la busquen. Su importancia se debe tanto a la utilidad de la narración para explicar los aspectos más importantes del pensamiento platónico, como a la riqueza de sus sugerencias filosóficas. Se trata de una explicación metafórica realizada al principio del siglo, quiero decir, al principio del séptimo libro de la República, sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto al conocimiento. Entonces, pongámosle atención a eso último que estoy mencionando. Cómo se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. Y a estos filósofos le podemos no llamar en rigor sociólogos, pero sí que estaban interesados en saber cómo nos acercamos a la realidad como seres humanos. En ella, en esta alegoría, Platón explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de los dos mundos. El mundo sensible, si recuerdan qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que se conoce a través de los sentidos, y el mundo inteligible, que es materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos. Y voy a dejar el link de este vídeo porque acá no lo puedo en este momento reproducir. Y también ustedes pueden buscar otro que hay muchos en la web, muchas representaciones de esta misma alegoría. Hace ya unos largos 2400 años, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro La República lo que conocemos como el mito de la caverna. Este mito, que es en realidad una alegoría, es una representación metafórica de la vida humana en un determinado sentido. En la alegoría se describe a varios prisioneros confinados dentro de una cueva desde su nacimiento, sin ningún conocimiento del mundo externo, atados de pies, manos y cabeza, de manera que no pueden moverse ni girar sus cabezas en ninguna dirección. Tan solo pueden mirar hacia la pared que se encuentra enfrente. Detrás se encuentra un pequeño muro y detrás de este una hoguera. Las personas del exterior a veces se pasean por la caverna caminando entre el muro y el fuego, llevando con ellos todo tipo de objetos, de modo que el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros. Estos, al no conocer otra cosa, creen que dichas sombras son las formas reales del mundo, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, el drástico cambio entre oscuridad y luz le produce ceguera temporal, desorientándole por completo e impidiéndole ver con claridad las formas reales del mundo exterior. Tras unos segundos de habituamiento, el exprisionero empieza a recuperar la visión poco a poco, comenzando a vislumbrar las formas reales de las sombras proyectadas que hasta el momento había conocido. Al principio no da crédito de lo que ven sus ojos, pero cuando estos se han terminado de adaptar gradualmente, se da cuenta de que las formas reales son mucho más claras. Su profundidad, su contorno, sus colores y los sonidos que producen. Ahora todo es real. El exprisionero regresa a la cueva para compartir este gran descubrimiento con sus compañeros, pero al entrar, sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad, y de nuevo se queda temporalmente cegado sin poder ver las sombras proyectadas en la pared. Sus excompañeros prisioneros creen que el hecho de haber salido al exterior le ha vuelto completamente estúpido, además de ciego, y se niegan violentamente a ser liberados. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad
y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida. Y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un mundo ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia quienes lo señalan. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva, abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Muchas de las cosas que perseguimos, como la fama, el dinero, la belleza absoluta, la pareja perfecta o el trabajo del sueño, son mucho menos reales de lo que creemos y a menudo son fantasmas proyectados sobre nuestras frágiles y erróneas mentes. Salir de la caverna significa abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión. Se trata de aprender a escuchar, de no tratar de imponer nuestra verdad sobre los demás como haría un nazi, de experimentar con lo nuevo y cuestionar lo viejo, de ser humildes y ganar conciencia de que el conocimiento es infinito y nosotros no lo poseemos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que abres los ojos para mirar en una nueva dirección, es imposible volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes ponerte una venda y hacer como que tal aprendizaje nunca ha existido, porque una vez lo conoces, ya es parte de ti. Y cuando trates de ponerte la venda, te quemará, porque estarás tratando de engañarte a ti mismo. Todos contamos con falsos paradigmas, puntos de vista impuestos por las circunstancias de la vida, por la manera en la que hemos crecido, por nuestro entorno o incluso por la suerte que hemos tenido. Y ser consciente de la existencia de estos paradigmas es el primer paso para romper con ellos y darnos la oportunidad de contemplar las cosas desde puntos de vista que, aunque siempre han estado enfrente de nosotros, nunca nos habíamos detenido antes a mirarlos. Así que para empezar por algún lado, yo, que en ciertos aspectos ya he salido de la caverna, regreso hoy a ella para decirte que he estado ahí fuera y sé con toda certeza que tú eres capaz de todo. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola, pero la suerte no lo hace. Y ahora es tu turno. Puedes creerme y soltar tus cadenas, o rechazarme y quedarte en la cueva. Bueno, ya pude reproducir el vídeo y yo creo que queda bastante claro. Por supuesto que a partir de esta alegoría, las interpretaciones son nuestras. En este caso, esta persona, y retomo lo que nos está diciendo, a veces tenemos paradigmas. Paradigmas son construcciones mentales que nos las impone nuestra cultura y nuestro tiempo, nuestra historia, y que muchas veces somos incapaces de darnos cuenta de que estamos no haciendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, sino aquellas cuestiones que vienen desde otros pensamientos y que son impuestas. Así que habría que pensarlo. Y bueno, retomando lo que decía anteriormente, de que también en otras culturas se crean filosofía. Nosotros creamos filosofía todos los días, solo que a veces no nos ponemos a escribirlo, no sistematizamos y por lo tanto, si lo ven ustedes desde ese punto de vista, queda perdido. Y por eso es que es tan importante escribir, ¿verdad? Porque nosotros hacemos que le damos ese legado a otras generaciones y no importa si lo que estamos pensando es cuestionable o es cuestionado, sino es de que lo podamos decir. Y hay que creer un poquito más en nosotros, en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades. El Ubuntu, que tiene su origen en África del Sur, es también una filosofía y se refiere a la capacidad de expresar la compasión, la reciprocidad, la dignidad, la armonía y la humanidad por el interés de construir y mantener una comunidad con justicia y una mutua preocupación. Miren qué importante en este mundo en donde nos estamos preocupando siempre por el aspecto económico, por las riquezas, por cuánto acumulamos.
estos africanos nos están diciendo, mire, su preocupación debe ser el otro, la persona que usted tiene cerca o no tan cerca, esa es la que nos debe importar. La filosofía del Ubuntu entonces es muy clara, la creación de la riqueza común enriquece a cada uno. Y cuando cada uno se enriquece, cada uno es feliz y la paz reina. El contraste es igual de cierto cuando se utiliza el poder personal para empobrecer a los demás, con el propósito de crear riqueza y poder personales. Fíjense cómo esto es una crítica a la sociedad de nuestro tiempo, a esta sociedad en donde su mayor preocupación es cuánto acumulamos, es incluso en espacios pequeños, en un salón de clases muchas veces podemos ver que alardeamos de esas diferencias, de que yo tengo un celular más bonito y el del compañero solo es de teclitas, yo estudié en un colegio, tú en un instituto, yo tengo esto y tú no tienes, etcétera. O sea, no es necesario que nosotros pensemos que es en otras latitudes, en otros momentos. ¿Y por qué es importante esta relación que nosotros tenemos con los demás, que la aprendamos a racionalizar en el sentido de hacer lo correcto no solo para nosotros, sino también para los demás? Bueno, esto está ligado a lo que pensaba Aristóteles en otra cultura y en otro tiempo cuando dice el ser humano es un animal político. Y que no suene feo, ¿verdad? Porque los seres humanos también somos parte del reino animal. No pensarlo de esa manera constituye un símbolo de grandeza irracional que nosotros creamos que somos tan diferentes, porque no es así. Nosotros formamos sociedades, hay especies animales que también, no pensar que solo nosotros como especie humana somos capaces de hacer diferentes cosas, porque es así, cada especie hace diferentes cuestiones, tiene diferentes funciones dentro del planeta. Entonces Aristóteles decía, los seres humanos son gregarios por naturaleza. ¿Y qué significa esa palabra gregarios? Pues eso significa que siempre estamos tratando de formar sociedades, de estar con los demás. Allí en esas sociedades que nosotros adquirimos esos hábitos. Los sociólogos a eso le llaman patrones de conducta que son aprendidos dentro de ese grupo humano, sea grande, sea pequeño. Allí es que nosotros lo aprendemos. Y este concepto de persona es bien importante. Persona es aquel ser que nace humano, pero que luego adquiere habilidades y comportamiento que lo diferencian de otros seres vivos. ¿Y esas diferencias cuáles son? La conciencia de sí mismo, la racionalidad y el sentido del bien y del mal. Fíjense que les he puesto esta imagen porque persona significa en latín la traducción máscara del actor. Y lo que nos quiere decir es que todos nacemos seres humanos, pero a medida que socializamos con los demás, es decir, con nuestros padres, con nuestros amigos, con quien sea, nosotros vamos adquiriendo conciencia de nosotros mismos. Y fíjense, nos vamos poniendo una máscara. Y esa máscara, vean ustedes que son todas sus rutinas, sus patrones de conducta, todos sus paradigmas, aquello que ustedes creen que es bueno, que es malo, que sí debemos hacerlo, que no debemos hacerlo. Todas esas cosas que son parte de nuestro diario vivir es nuestra máscara. Y así es como nosotros nos convertimos en personas. Lo contrario de eso es un individuo. Un individuo, en sentido peyorativo, es hacer lo que yo quiera en el momento que se me da la gana. Y entonces yo no atiendo las convenciones sociales. Ahora bien, hay que tener un equilibrio entre ese individuo y esa persona, ¿verdad? Este concepto viene desde diferentes
culturas o se entiende desde diferentes culturas. En el cristianismo se aporta el concepto de persona al lenguaje filosófico y se le atribuyen algunos atributos. La persona es autónoma, es responsable, es dotada de dignidad y es libre. Esto se inspira en el relato del Génesis, en donde dice Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero al ser humano también se le dio libertad para elegir. En ese sentido también tenemos los preceptos de San Agustín, segundo lugar, quien afirmaba que alguien puede ser considerado persona por su capacidad de autorreflexión, pensar en cada uno de sus actos. Ese ser humano se convierte en persona y eso significa que es posible entonces que pueda funcionar dentro de esa estructura que nosotros llamamos sociedad, y así diferentes autores lo van considerando en diferentes maneras. Y como ya mencionábamos anteriormente, para Aristóteles el hombre es un ser social, pero también es un ser político. Social por su capacidad de animal gregario, es decir, de vivir junto a los demás y de encontrar en ellos las posibilidades para solventar cada una de sus necesidades. Y también es un ser político y no en términos de como lo entendemos en El Salvador o quizás en el mundo, que como que si ser político es algo malo, pero es algo bueno. Nosotros lo necesitamos porque vivimos en sociedad, entonces necesitamos de que las personas puedan acceder al poder, que las personas puedan entonces tomar decisiones sabias en nombre de la comunidad. Y por eso es de que cuando yo una vez en clase les pregunté, miren, ¿y cuáles son las características que debe tener un presidente? Casi siempre nos vamos a atributos físicos, sí, quizás a esa parte, pero nos olvidamos que la política tiene que ver con entender qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo, y que esas percepciones que nosotros tenemos de la realidad están ligadas a nuestra cultura, están ligadas a nuestra historia, están ligadas a nuestro contexto. Y por eso cuando nosotros vemos, tenemos que decidir por quién votar de manera racional, tendríamos que analizar esos contextos de cada persona. Y otro elemento que les aparece en su folleto y que me llamó muchísimo la atención y que también tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, con esta pandemia, y lo voy a leer. Bueno, se llama Micha y su abuelo. El abuelo era muy anciano, sus piernas ya no soportaban su peso, sus ojos ya no podían ver, sus oídos no escuchaban y en su boca no quedaba un solo diente. Su hijo y su nuera no le servían la comida en la mesa, sino al lado de la estufa, para que no se ensuciara. Una vez le pusieron la comida en un tazón. Cuando el viejecito quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer. El traste se rompió y todo se derramó en el piso. Muy disgustada su nuera le reprochó que dañara los objetos de la casa y que rompiera así los trastes. En tono grosero le dijo que a partir de ese día le servirían de comer en una cubeta de madera, como las que se usaban para alimentar a los animales. El anciano suspiró lastimado, pero no respondió. Pasó algún tiempo. Un día estaban en la casa el hijo y la nuera del anciano. Los dos miraban con atención al niño de ambos. El pequeño estaba jugando con unos bloques de madera. Los acomodaba de una manera y de otra, como si quisiera darle forma a un objeto en particular. ¿Qué haces con esos pedazos de madera, hijo?, preguntó su padre. Estoy haciendo una cubeta de madera, papá. Así, cuando ustedes sean viejos como el abuelo, podré usarla para servirle su comida, respondió el pequeño Micha. Sin decir palabra, el hombre y la mujer se pusieron a llorar. Sentían vergüenza de haber tratado al abuelo de aquella manera. Desde aquel día le sirvieron nuevamente la comida
en la mesa y lo cuidaron bien. Bueno, esta es una reflexión de León Tolstoy, que ojalá que la vida fuera así de simple, que cuando la vida nos da algunas enseñanzas, nosotros realmente las tomamos para aprender y para cambiar, pero bueno, la vida no es así de fácil y los seres humanos no somos así de tan fáciles para entender las cosas. Ahora, ¿qué significa ese concepto de dignidad? Pues la dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona, pero también del que se comporta con responsabilidad, con seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni lo degraden. Fíjense cómo en este mundo de exigencia, exigir derechos, exigir que cumplan con esto, con lo otro, el concepto de dignidad nos dice, no es solamente lo que nosotros pedimos y que se nos debe cumplir, que efectivamente así es, pero también qué estamos dispuestos nosotros a dar por los demás. Y ese es el doble discurso que siempre nosotros debemos llevar aparejado en cada una de las situaciones que tenemos, como docentes, como ciudadanos. Es cierto cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones, ¿verdad? Y eso implica como estudiante o como en cualquier otro aspecto. Y les decía yo que tiene que ver con esta coyuntura. Fíjense estas dos noticias. El derecho a decir adiós, la donación que conmueve Italia. Aquí lo que muestran es que a los ancianos que se están muriendo por víctimas de esta pandemia, les han regalado unas tablets para que se puedan despedir de sus familiares, porque obviamente no los pueden ver. Yo no sabría decirles qué tan cierta es la noticia, parece que es una fuente confiable, pero llama la atención cómo la tecnología muchas veces nos separa, también nos puede unir, es la misma tecnología, es el mismo aparato, pero depende del uso que nosotros le damos. Y la otra noticia, a su izquierda, los ancianos en Italia son los más afectados por el COVID-19. Mucho se ha hablado al respecto. Hay que esperar con los días a saber realmente cuál es la situación, pero sabemos que Italia es un país de ancianos. Su pirámide poblacional es así, muy a lo contrario de lo que nosotros tenemos, pero mucho se está hablando de que que los médicos tienen que decidir a quién salvar, y entre los niños, los de adultos y los adultos mayores, pues entonces la gente dice, bueno, elegimos entonces los que van a tener muchos años más sirviendo al mercado y trabajando y todo lo demás. Entonces también en esta pandemia hay otros aspectos que debemos tratar y que son esa filosofía, y es lo que siempre les digo, estudiar filosofía o estudiar cualquier asignatura básicamente nos debe servir para entender la realidad, para comprenderla, para ser un poco más críticos y en definitiva también para que nosotros aprendamos a convivir con los demás, que ese es un reto muy importante.